Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé de dónde nos estarán escuchando, pero aquí estamos una vez más en Warrior Diplomacy, tu podcast de relaciones internacionales y geopolítica favorito. Y bueno, este es el fin de una larga temporada, la temporada 3. Se acaba el año, se acaba la temporada Warrior y bueno, estamos aquí una vez más haciendo este tipo de episodios de análisis, ¿no? Haciendo un callback al Spotify Wrapped, que es esta campaña de marketing que hace esta plataforma para todo lo que pasó en 2023 y como es costumbre, me acompaña aquí Nicolás Pan Montojo, nuestro otro host del podcast. Así que Nico, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Hola Fabio, ¿qué tal? Y hola a todo el mundo. Encantados de teneros aquí en este repaso tan especial del año 2023 que estamos a punto de hacer, este Wrapped en el que desvelaremos que 2023 ha tenido muchísima amiga, como todos sabréis. Hemos escuchado todo tipo de géneros de la geopolítica, todo tipo de ritmos de la diplomacia internacional y este es el día en el que hacemos un pequeño repaso de todos ellos para que nos escuchéis y en el que contaremos, pues, igual que a lo largo del año hemos tenido la oportunidad de tener invitados muy especiales en prácticamente todos los episodios de todas las zonas geográficas del mundo que hemos analizado. Pues probablemente en este repaso del año en el que suenen nuestros mejores éxitos también habrá cameos de esos invitados tan especiales, ¿verdad, Fabio? Así es, Nico, y entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir el mundo en estas regiones que solemos estudiar. Y bueno, vamos a hablar de qué ha pasado en 2023 en cada una de ellas, ¿no? Pero Nico, yo creo que antes de entrar en materia como tal, podríamos hablar, así como lo hicimos en 2022, de seleccionar a un líder, un político, un personaje de la política internacional que pues más o menos refleje lo que tratamos de explicar con lo que es un warrior diplomat, ¿no? Solamente que pues esta vez la lista de candidatos que tenemos son como los villanos, podemos decir, no es la gente con la mejor de las reputaciones. Sí, un poco sí, porque si el año pasado era relativamente sencillo encontrar un líder, como bien dices, pragmático, pero con valores, con la figura de Shinzo Abe, que nos dejó lamentablemente en 2022, este 2023 ha sido un poco más complicado encontrar una figura de consenso y sobre todo quizás una figura de valores, como la quisiéramos llamar, pero que en Positivos. todo caso ejemplifica muy bien este pragmatismo y este poner lo primero ante todo, el beneficio de tu país delante de todo. Y estos candidatos que tenemos para Warrior del año son nada más y nada menos que Javier Milei, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin y Henry Kissinger. Es decir, cuatro, en este caso tres líderes políticos y un líder diplomático, vamos a llamarlo mejor, que han tenido un impacto en este 2023, ya sea porque han ganado las elecciones, ya sea porque han cambiado completamente el tablero geopolítico en Europa del Este o porque son una figura histórica que ha tenido mucha importancia. Entonces, como no nos poníamos de acuerdo en el equipo de Warriors Diplomacy cuál de estas figuras podía ser el Warrior del año, hemos decidido que por qué no dejarlo a nuestros oyentes, ¿verdad, Fabio? Entonces, simplemente pondremos Sí. una pequeña encuestita en este episodio y también probablemente en nuestras redes sociales y que seáis vosotros los que tengáis la oportunidad de decidir quién ha sido el Warrior de este año 2023. Total, estoy completamente de acuerdo, Nico, y para bien o para mal, han sido figuras que han cambiado el panorama internacional y bueno, creo que es algo que hay que reconocer que ha sido tanto para bien como para mal, ¿no? Y bueno, Nico, yo creo que podemos darle play a esta playlist, a ver qué canción nos sale. Y aquí, dándole en el móvil, me ha parecido que la primera puede ser transatlántico. ¿Cómo lo ves, Nico? Empezar con esta región, con Europa y Norteamérica, todos los países que suele abarcar la OTAN. ¿Cómo lo ves? Lo que tradicionalmente hemos llamado Occidente me parece perfecto. Así que Exacto. nada, dale al play y empecemos ese repaso geográfico. Pues bueno, Nico, corre audio de nuestro invitado del último episodio del podcast, Julio Mateos, que nos va a dar un pequeño review de cómo fue este año y luego lo podemos comentar entre tú y yo. 2023 ha sido un año de múltiples retos para la Unión Europea, pero si tuviera que hacer un top, me quedaría con dos eventos fuera de la Unión Europea y uno en el corazón de Bruselas. En primer lugar, la Unión Europea ha mantenido su apoyo incondicional a Ucrania en su defensa ante la agresión armada de Rusia, lo cual también ha implicado distanciarse de los recursos energéticos rusos, un gran paso hacia la autonomía estratégica, pero que también ha conllevado un gran esfuerzo en Europa. Igualmente, el conflicto entre Hamás e Israel ha dejado a la luz una vez más las dificultades que la Unión Europea sigue teniendo para encontrar una voz común. Por último, la Unión Europea ha tenido que responder de manera contundente al Qatargate, un escándalo de corrupción en el seno del Parlamento Europeo
que ha manchado la credibilidad de las instituciones. Estoy seguro que 2024, año de elecciones, nos deparará un interesante panorama en Bruselas que podéis seguir aquí en Warrior Diplomacy. Pues que tiene toda la razón, que efectivamente, por mucho que queramos hablar de otro tema, el tema que han marcado las relaciones diplomáticas y la actualidad del día a día en el seno de la OTAN este año ha sido claramente Ucrania. Es decir, estamos hablando de un conflicto que se ha mantenido en el candelero y que, aunque no se ha movido de manera decisiva en este 2023, ya que las líneas del frente se parecen bastante a las que teníamos en 2022 y la situación en el fondo también, sí que está siendo un tema cada vez más importante en el seno de la OTAN, porque empieza a haber cada vez más preguntas respecto a si este apoyo incondicional a Ucrania y este enfrentamiento encorado con Rusia sigue siendo el camino a seguir en el futuro. Yo creo que está empezando a haber algunas grietas en el seno de la Unión Europea al respecto, y que en el futuro puede haber más, y que desde luego dentro de la OTAN es el tema más importante, aunque hay otros muchos que también han marcado este 2023, yo creo. Total, Nico, y a lo mejor, bueno, yéndonos punto por punto, podríamos a lo mejor empezar con simplemente rápido Norteamérica y luego saltar a la Unión Europea. Yo creo que podríamos empezar con esta frase del Spotify Rap, ¿no? Tu artista más reproducido ha sido, y bueno, Nico, yo diría que sorprendentemente, pienso que es Donald Trump, o sea, de una u otra manera, a pesar de no ser el presidente, que todavía ni siquiera es el candidato seleccionado republicano, ha agarrado un momentum que flipas, a pesar de tener tantas controversias y todos estos tribunales que quién sabe si es que le puedan tener abajo su campaña, pero todo indica que va a haber una segunda vuelta en 2024 de Biden contra Trump, y creo que este ha sido algo que ha marcado la agenda internacional últimamente, ¿no? Y esto pues tendrá clara muchísima repercusión a este apoyo militar, económico que se le ha dado a Ucrania, y apoyo diplomático y político también. Así que creo que esta elección es de las más importantes en el panorama internacional, y 2024 va a ser cuando la veamos. Yo creo que esa es una de ellas. La siguiente podemos hablar simplemente de Canadá y muy rápidamente comentar un poco que en 2023 vimos problemas diplomáticos con India, ya que hubo una operación de inteligencia donde mataron, bueno, asesinaron agentes indios a un líder Sikh separatista, algo que creó estos roces entre estos dos aliados occidentales, bueno, de estas como alianzas tirando a los Estados Unidos. Y bueno, saltando al Atlántico, ¿cómo van las cosas por Europa, Nico? Pues por Europa, a la espera de que llegue el terrible invierno y veamos qué pasa a nivel efectivamente energético y estratégico, como bien nos ha recordado Julio, país por país, está siendo un año en el que la mayoría de las crisis o problemas, digamos, políticos se están viviendo en clave interna, ¿no? Como sabéis, en España, este país que quizás muchos de vuestros oyentes tengan más cercano por razones sentimentales o geográficas, ha habido elecciones, como bien sabéis, tanto municipales como generales. Y aunque en general el partido más votado ha sido el Partido Popular, que sería el equivalente a los conservadores, el que al final ha acabado formando gobierno ha sido Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, con una coalición muy heterogénea. Y bueno, ahora hay varias cuestiones en torno al independentismo, el federalismo o en general los pactos que ha tenido que llegar el PSOE para alcanzar el poder, que están siendo de mucha actualidad y muy comentados en España, pero que no están teniendo mayor relevancia a nivel europeo, aunque sí lo ha tenido el último movimiento que se ha producido en estas últimas semanas, que ha sido una pequeña crisis diplomática que está produciendo con Israel, debido a que Pedro Sánchez ha criticado el bombardeo sistemático de Gaza y la muerte de civiles. Pero bueno, veremos qué nos depara eso. Eso puede ser uno de los temas a seguir en 2024, pero no queremos adelantar acontecimientos, porque del tema palestino-israelí hablaremos más adelante. En cuanto a el resto de países de la Unión Europea, igual un poquito menos cercanos para nuestros oyentes, aunque también en cualquier caso muy seguidos. Está el caso de los vecinos franceses, que bueno, no ha habido demasiada novedad política, en el sentido de que sigue siendo Macron el presidente del país y el que lidera en general su política tanto interior como exterior, pero sigue habiendo tensiones internas, tensiones vinculadas a diferentes reformas, tanto la de la jubilación como otro tipo de reformas económicas, pero también tensiones vinculadas a la inmigración, a Schengen. El Frente Nacional está bastante fuerte en Francia, y veremos qué es lo que nos puede deparar eso en el futuro, porque hay otros dos países en Europa en los que sí que ha habido un cambio, digamos, hacia esa extrema derecha populista que representa Le Pen. Es el caso de Italia, donde ha ganado Meloni, y que, bueno, que ha sido quizás una de las figuras clave que no hemos citado como Warrior del año, pero que sin duda ha marcado este rap de 2023. Esta mujer, primera mujer en convertirse en primera ministra de Italia,
es también una persona de un carácter fuerte, pero que sin embargo, en cuanto a política internacional, se ha inclinado por la línea otanista, digamos, de Bruselas, o sea que sigue apoyando el conflicto a Ucrania dentro del conflicto con Rusia y no significa un cambio importante en ese tipo de cuestiones. Pero ha habido otro triunfo populista que sí que podría tener más ramificaciones en el corazón europeo, que es el de Geert Wilders en Holanda, una persona con un programa fuertemente anti-inmigración y que en cuanto a política internacional propone revisar el tema del apoyo a Ucrania. Entonces, bueno, veremos si siguen estos triunfos, digamos, la derecha populista en Europa, que es lo que acaba pasando, porque aunque sí que ha habido una buena noticia, que es para los proeuropeístas, quiero decir, que es la victoria de Donald Tusk en Polonia. Hay cada vez más países en Europa que parecen estar en contra de este conflicto de Ucrania en general, que parecen estar en contra de una mayor integración europea y una mayor toma de decisiones desde Bruselas, por lo que está personalizado en figuras como la de Orbán en Hungría y la reciente elección de Fico en Eslovaquia, puede significar cambios a medio plazo. Pero bueno, espero no haber perdido a ningún oyente con este repaso rápido que he intentado hacer por sobrevolando Europa, Fabio. Creo que nos Claro. hemos detenido en las partes más importantes. ¿Quieres comentar algo sobre la situación europea ahora mismo? No sé si se me ha olvidado algo, quizás algún país importante que no haya mencionado. Pues mira, Nico, es verdad, creo que lo complejo del panorama europeo internacional es lo que hace este episodio un poco difícil, ¿no? Tratar de hablar de todo en un tiempo corto, ¿no? Pero yo creo que lo único que te añadiría aquí es el tema de Alemania, ¿no? Creo que otro gran motor de Europa, de su industria, su economía y ahora su ejército, aparentemente también, con este giro que ha dado el canciller Scholz, pero al mismo tiempo se enfrenta ahora con un gran problema y es un hoyo de 60 millones de euros presupuesto que estaba dado para un fideicomiso para emergencias para el COVID, ¿no? Que era se presentó. Y la alianza que se formó hace un par de años con Scholz tenía mucho que ver con que ese dinero se pueda redirigir a cambio climático y a poder afrontar crisis energéticas, algo que se vio como inconstitucional hace no mucho tiempo y esto podría hacer que la coalición en Alemania se tambalee. Obviamente no quiero entrar en detalle en un tema que no es nada sexy como finanzas de la economía alemana, pero creo que es un tema interesante a explorar. Cualquier persona interesada en ello podría ponerse con eso. Pero Nico, yo creo que podemos saltar a la siguiente región. Y ahora sí, siguiendo el orden que tenemos acá, es América Latina, LATAM. Y para ello tengo aquí un audio de Chelo de Política en Corto, que fue nuestro invitado en el episodio de México. Y bueno, reproduciré su audio para que nos dé un review de lo que pasó en Latinoamérica y sus tendencias este 2023. Sin duda alguna tenemos que empezar diciendo sobre la iniciativa armada que está impulsando Venezuela contra Guyana, contra el territorio soberano de Guyana. Entonces hay que estar muy atentos a eso, sin duda alguna. Para México se vienen las elecciones más grandes de la historia del país hispanohablante más grande del mundo. Entonces tenemos que estar también muy atentos y sobre todo estar atentos a los líderes populistas que están empezando a tener muchísimo poder y que algunos ya están dejando el mandato, por ejemplo López Obrador en México, pero otros están llegando como Javier Milei en Argentina. Va a ser muy importante estar al tanto y entender la nueva relación de poder que se va a formar a partir del BRICS que está impulsando Brasil, de México con una nueva presidenta, porque va a ser presidenta, un hecho histórico, y de una Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica que poco a poco se está integrando más a través de cadenas de comercio y cadenas políticas. Nico, yo creo que Chelo lo explica muy bien en su audio, estas tendencias políticas en América Latina, en mi región, ¿no? Y bueno, estos cambios políticos que hemos visto, ¿no? Con las distintas elecciones que han pasado este año y con las que vamos a ver en 2024, ¿no? Y bueno, yo creo que podamos simplemente empezar de norte a sur geográfico, empezando con México, con mi país natal, y bueno, yo creo que sí, vamos a empezar a ver este cierre de sexenio de López Obrador, y bueno, veremos si va a poder concluir o cómo se concluyen estos principales proyectos de infraestructura que han tratado para llevar a cabo lo que considera la cuarta transformación, ¿no? Este cambio en la política mexicana. Yo creo que lo más probable es, como dice Cheloteno un poco, es una continuación de su movimiento político con Claudia Sheinbaum, a pesar de que sí que hay una oposición, la veo un poco fragmentada. No creo que van a tener los suficientes votos como para quitarle el mandato a Morena. Y bueno, bajando un poco más al centro del continente, en América Central, pues claro, Bukele en El Salvador, yo creo que ha sido un tema principal que creo que en 2024 vamos a tener que explorar más a detalle. Y bueno, Bukele se centrará estos próximos meses en una campaña de reelección, ¿no? A pesar de que el mandato consecutivo está expresamente prohibido por la constitución del país, Bukele ha logrado con distintas medidas, ¿no? Pues permanecer
en esta contienda, ¿no? Ya sabes que aquí el Estado de Derecho en El Salvador es un tema muy interesante a tratar. El dictador millennial, como le llamamos aquí en el podcast, creo que en 2024 podemos hacer un episodio dedicado a El Salvador. Creo que es un tema muy interesante. Si pasamos a Nicaragua, Ortega, otro autoritario, intensificó su régimen, también expulsó a opositores, otro autócrata en la región, Maduro en Venezuela. Se vienen ahora para 2024 una serie de elecciones, pero bueno, yo creo que es un poco ilusión de elecciones, ¿no? Estamos viendo cómo Maduro ha revivado esta disputa fronteriza con Guyana, ¿no? Como que para lo mejor reavivar ese sentimiento de ese sentimiento nacionalista para, pues yo que sé, tratar de mover un poco el electorado y distraerlo de pues, los problemas sistemáticos que tiene Venezuela, ¿no? Yo creo que el tema del Esequibo en Guyana, una zona rica en petróleo, es muy interesante. La verdad, yo honestamente no creo que esto dé lugar a un conflicto armado, o espero que no, porque el mundo no creo que quiera ver más conflicto, pero cabe de mencionar que en el episodio pasado, en el Keeping Up, Sergio nos vuelve a contar una vez que él lleva hablando de Guyana un rato, y es verdad que es el caso. Recuerdo haber escuchado el episodio de principios de 2023 y Sergio hacía referencia a que Guyana, ojito, ojito, y bueno, a ver qué tal, cómo siguen las cosas. Pero Nico, ¿tú cómo ves estas cosas en Venezuela y Guyana? ¿Cómo ves la situación? Pues en este tema, francamente, es uno que me parece apasionante porque efectivamente Sergio nos lo llevaba avisando bastante tiempo que iba a pasar algo con Guyana, pero yo no sé hasta qué punto, y aquí es donde me falta algo de expertise en este tema y probablemente podamos analizarlo más en profundidad en 2024, si sigue marcando la actualidad como parece que va a ser, es hasta qué punto Maduro va en serio con toda esta retórica de el Esequibo venezolano, de ese territorio legítimamente nos pertenece, y hasta qué punto esa retórica podría derivar en una anexión militar, porque aunque, bueno, como todos sabemos, Guyana es un país muy débil, no lo son sus apoyos, los más obvios Estados Unidos y Brasil. Creo que, de hecho, esta misma semana anunciaba Estados Unidos unos ejercicios aéreos conjuntos con Guyana como para demostrarle a Venezuela que, oye, aquí estamos, no te pienses que si haces algo con este país no se nos va a ocurrir intervenir. Pero entonces yo creo que hay mucho de retórica, mucho de el año que viene hay elecciones en Venezuela y hay que buscar algún tipo de tema para movilizar al electorado, teniendo en cuenta que la situación interna de Venezuela no es la mejor ahora mismo. Entonces, ahí está mi gran duda, ¿no? Yo creo que sobre todo una situación retórica en el sentido de que no va a ir más allá, no va a provocar un conflicto armado, pero si lo provoca sería grave porque sería el primer conflicto armado en suelo sudamericano en muchísimo tiempo, y además estaríamos hablando de un conflicto que podría tener unas derivadas regionales tremendas. Entonces, bueno, yo creo que vamos a estar muy atentos. Yo creo que probablemente va a ser uno de esos discos que no vamos a parar de reproducir a lo largo de 2023 a la espera de ver si produce algún hit. Bueno, que esperemos que no en este caso, porque francamente no creo Sí. que el continente latinoamericano lo que le haga falta ahora mismo sea un conflicto de esa magnitud dentro de sus fronteras. Y Nico, para terminar ya con la región de América Latina, podríamos tocar un poco el tema de crisis políticas que se han vivido tanto en Perú como en Ecuador. En el caso de Perú, bueno, después del intento de golpe de Castillo, Dina Boluarte sube al mando y desde entonces se han visto muchas y fuertes manifestaciones a favor y en contra de Castillo, choques con las fuerzas de seguridad, muertes, bloqueos. Hay acusación de abuso del uso de la fuerza contra cuerpos de seguridad, contra los mismos manifestantes. Y bueno, esto es un caso que se sigue desarrollando, pero tener en mente crisis política en Ecuador también a raíz de un juicio político contra el presidente, contra Guillermo Lasso. Lasso disuelve el parlamento. Y bueno, las cosas en Ecuador también están complicadas, pero bueno, se mantuvo Lasso al poder del gobierno. En Colombia también hemos visto problemas de corrupción. El hijo de Petro se ha visto involucrado en ello, algo que tendrá un coste político sin duda alguna. Y bueno, siguiendo bajando al continente, en Chile sigue el proceso de la constitución, ¿no? Escribir una nueva constitución. La derecha ganó la mayoría para la Asamblea Constituyente, igual temita a tener en mente para 2024. Saltamos al lado a Brasil con Lula y bueno, Lula ha estado tratando de navegar en este mar de grandes potencias, eh, coqueteando demasiado a mi parecer con Rusia, la verdad, para mi gusto, con esta asociación de países, los BRICS,
y con su ampliación en 2024. Algo también interesante, creo que va a aparecer, esto será en enero, algo que tendremos en mente. Argentina parece ser que ahora con Milei no va a entrar los BRICS, temita a explorar también. Y bueno, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que todavía no se finaliza, y lo más probable es que no lo hagan, y ahora con las elecciones europeas en 2024 probablemente esto se vuelva a poner debajo de la alfombra y a ver hasta cuándo vuelve a animarse estos esfuerzos para quitar aranceles entre ambos bloques. Y bueno, en Argentina, sí, Milei ha ganado las elecciones, algo sorprendente que no se esperaba, creo que mucha gente le ha agarrado sorpresa. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto puede implementar esas medidas económicas tan radicales para hacer esta terapia de shock al país de Argentina. ¿Será capaz de lograrlo? Estará a verse. Es verdad que ha tenido que hacer una alianza bueno, pues probablemente una derecha un poco más centrista le ponga muchas trabas, pero bueno, igual Argentina va a ser un país que tendremos que seguir explorando. Hay mucha gente del podcast que nos escucha de Argentina y le mandamos un saludo a nuestros amigos de Diplomacia Activa también. Y pues nada, Nico, esto ha sido Latinoamérica. Sí, efectivamente, Fabi, vamos a cruzar el Atlántico una vez más, aunque esta vez en dirección a África, porque curiosamente uno de nuestros géneros más escuchados este 2023 ha sido el del golpe de Estado, que creo que ha sido una palabra bastante importante este año en el continente africano, porque, bueno, por desgracia ha habido varios países que han sucumbido a este maniobra militar, pero antes de adelantarnos, vamos a poner un pequeño audio de Jesús Romero de Telegrama África que nos va a resumir muy bien cómo ha sido este 2023, uno de los continentes más fascinantes que hay. 2023 será recordado como el año de los golpes de Estado en África. En julio, el gobierno de Níger fue derrocado, y más tarde se dio un movimiento similar en Gabón. Sierra Leona, Burkina Faso o Guinea-Bissau han denunciado intentos de golpe que no han fructificado. Conflictos como la guerra civil de Sudán, el conflicto Tuareg en Mali y las disputas regionales de Etiopía o la disputa en Kivu del Norte en República Democrática del Congo siguen vigentes. El año también nos ha dejado noticias positivas, como la inclusión de la Unión Africana como miembro permanente del G20. Como él mismo ha dicho, este ha sido el año de los golpes de Estado en el África subsahariana. Y bueno, no vamos a volver a repetir los golpes porque ya los has resumido muy bien, pero simplemente para dejar claro que, aunque cada golpe de esto obedece a cuestiones sobre todo locales, es decir, cuestiones particulares de Níger, de Gabón, de Mali, de Burkina Faso, en todos estos países también hay varias constantes de por qué han ocurrido estos golpes de Estado, ¿no? En todos ha habido mal gobierno, casos de abuso de poder, sus respectivas economías además no estaban creciendo mucho como consecuencia de las crisis sucesivas globales que se vienen sucediendo en los últimos años, y incluso en algunos casos había líderes que habían amañado, que habían sido acusados de amañar las elecciones. En este contexto, hay muchos africanos que ven a los militares como una alternativa viable contra muchos líderes que han estado dando favoritismos a un grupo étnico, una región particular, o incluso que han trabajado más para el beneficio de su partido político o de su persona o familia en lugar de para el pueblo. Entonces, digamos que ha sido un año importante en el sentido de que ha sido decisivo para que muchos de estos países se decidiera derrocar a un presidente que se consideraba no legítimo. Y el único problema es que esto está teniendo bueno, el único problema, hay muchos más problemas, pero para entender los problemas concretos os recomendamos que por favor reviséis cualquiera de los episodios de Warriors Diplomacy que hemos dedicado a este tema, pero por resumir de una forma muy amplia, el tema geopolítico que más importancia tiene, que se deriva de estos golpes de Estado, es que hay una tensión enorme en el seno de ECOWAS, que como sabéis es el grupo regional más importante del África subsahariana occidental, y que donde el país más importante es Nigeria y donde cada vez más hay más tensión con estos países en los que una junta militar ha tomado el poder. Yo te quería preguntar, Fabio, tú que también has estado siguiendo estos temas y que has hecho varios episodios con nosotros, ¿qué opinas de estos golpes de Estado sucesivos y si crees que vamos a seguir viendo esta tendencia el año que viene? Porque este episodio es un wrap, pero también hacemos un poco de foreshadowing sobre lo que va a pasar en 2024, ¿verdad? Pues Nico, yo espero que no, porque al final es cierto que un golpe de Estado o por la respuesta tan fuerte que los países de ECOWAS tenían, era pues esta teoría del dominó, ¿no? Un golpe de Estado puede dar lugar a otro golpe de Estado porque militares del otro país vecino se dan cuenta que ellos también puedan hacerlo, ¿no? Entonces vimos un golpe, dos golpes, tres golpes, y parece ser que la tendencia podría seguir igual. Sierra Leona me parece que tiene conflicto y uno que otro país en la región igual. Esperemos que no, pero lamentablemente, Nico, viendo la tendencia en la región general y el apoyo que los paramilitares de Wagner, que también siguen estando activos en África, pueden dar o no a ciertas facciones
los gobiernos, es algo a ver. Y bueno, es tampoco un golpe de Estado, yo creo que esto es más bien una guerra civil, pero el caso de Sudán yo creo que es distinto y es otra cosa a tener en mente para 2024. Hicimos un episodio muy a detalle de estas luchas entre estas dos facciones del ejército en Sudán en un episodio, así que también le recomiendo a los oyentes que se pongan a escucharlo porque ahí lo detallamos a más detalle, Nico. Sí, es muy importante este conflicto en Sudán porque quizás es la prueba de lo que puede pasar también cuando un golpe no triunfa, ¿no? Todos estos golpes que estamos comentando en África subsahariana han sido golpes en su mayoría palaciegos, es decir, que se han saldado sin víctimas, simplemente reemplazando a un presidente por un general o coronel o algún tipo de líder militar. El caso de Sudán está siendo mucho peor porque, bueno, como aunque lo comentas, cualquiera que quiera conocer algo más sobre ese conflicto tiene un podcast nuestro rápidamente a su alcance en Spotify, si quiere repasar nuestros grandes éxitos. Es que estamos hablando de un conflicto que estalló el 15 de abril y que está prácticamente olvidado, a pesar de que es una guerra civil que está ayudando ya 8 meses y la que se sabe que ha habido por lo menos 5 millones de desplazados internos. No sabemos cuántos muertos hay. La ONU no conoce cifras de destrucción, cifras de... solo se conocen las cifras de refugiados y es un conflicto que abarca un gran número de actores y que casi nadie está comentando a pesar de lo mortífero que está pudiendo ser, ¿no? Entonces, eso es un recordatorio quizás de lo feas que se pueden poner las cosas en África en caso de que un golpe de Estado se produzca y quede a medio camino, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que estar muy pendiente el año que viene, pero vamos a salir un poquito de África quizás y movernos más hacia Oriente Medio, porque yo creo que ha sido en Oriente Medio donde, como ha pasado en muchos años de la historia reciente mundial, donde quizás se han centrado más los ojos y las energías de la comunidad internacional. En primer lugar, por el conflicto que quizás está ahora en boca de todos, en la mente de todos, que es la guerra en Gaza, el conflicto, la nueva versión del conflicto entre Israel y Palestina, que comenzó el pasado 7 de octubre, cuando un sorprendente ataque por parte de Hamas desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel acabó causando más de 1.000 víctimas y la respuesta israelí posterior, que ahora mismo se encuentra, después de haber declarado formalmente la guerra a Hamas y a la Franja de Gaza, está haciendo una campaña de bombardeos muy duros que apenas están pudiendo ser interrumpidos por una tregua la semana pasada para poder hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y hacer diversos intercambios de rehenes. Ahora mismo el conflicto no parece tener una salida a corto plazo. Netanyahu, el líder israelí, ha querido dejar claro varias veces que su objetivo es borrar a Hamas del mapa por parte de la franja, aunque se hace todo tipo de llamamientos a una tregua. Tampoco se están produciendo movimientos de calado y bueno, esto es un conflicto que yo creo, Fabio, que puede marcar en gran medida la actualidad internacional de 2024, como ya está haciendo con 2023, tiene posibles ramificaciones en Oriente Medio, con países como Líbano, Egipto, Siria, Irán o incluso Yemen metidos por ahí en medio, por en cuestión en los acuerdos de Abraham, que tanto comentamos para normalizar las relaciones entre los países árabes e Israel, y además, por una situación cada vez más incómoda, las potencias occidentales, ya que ahora mismo se encuentran en una situación de doble frente con Ucrania. Y aunque bueno, en Estados Unidos en este caso sí que hay un apoyo prácticamente sin fisuras bipartidista a Israel en este conflicto, pero bueno, yo creo que sin duda alguna ahora mismo es el tema geopolítico que más está marcando la agenda y para cualquier oyente que quiera volver a saber un poquito más, le recomendamos el episodio que hicimos al respecto hace apenas unos meses en el que traemos a dos expertos que debaten sobre el tema de una forma muy civilizada, mucho más la que pueda ser oír en cualquier otro debate, así que tienes ahí ese debate. Muy rápidamente, antes de irnos a otros continentes, vamos a repasar otros dos países en la zona de Oriente Medio y Oriente Próximo, que son Turquía, por un lado, donde volvió a ganar Erdogan, uno de nuestros posibles Warriors del año. Te recordamos que votes en nuestra encuesta si no lo has hecho todavía, que frente a todos los pronósticos, acabó ganando en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado mes de mayo, frente a un candidato que lideraba una amplia coalición de centro-izquierda. Y ahora mismo estamos hablando de una victoria que tiene múltiples consecuencias y aristas, porque Turquía es un país de un peso económico y geopolítico tremendo dentro de Oriente Medio, que ahora mismo sigue teniendo múltiples frentes abiertos. Está Siria, donde sigue habiendo un conflicto más o menos soterrado. Está el tema de Rusia, donde Turquía se ha desvelado como uno de los pocos mediadores de gran nivel que pueda hacer algún tipo de acercamiento
legítimo tanto a Ucrania como a Rusia, pero también hay otros conflictos locales donde está teniendo una importancia grande Turquía, como es Azerbaiyán o el propio conflicto palestino del que hemos hablado ahora mismo, e incluso el tema kurdo, que bueno, que es un tema muy interesante que no tenemos tiempo de explorar ahora mismo en este episodio. Pero bueno, Erdogan, que parece vivir una campaña electoral de agitación permanente muy populista, ha ganado unas elecciones más, pero parece que se va quedando sin excusas. A ver hasta cuándo puede continuar esta senda. Y ya por terminar Oriente Medio, tenemos la posible normalización de relaciones entre Irán y Arabia Saudí, dos países que, como sabemos, son rivales a nivel regional y que llevan años de relaciones diplomáticas congeladas y que, bueno, recientemente han abierto embajadas el uno en el país del otro y están hablando de visitas oficiales de líderes de un país a otro, o sea que bueno, quería cerrar este repaso de una región tan conflictiva y tan complicada como suele ser Oriente Próximo y Oriente Medio, con este acercamiento entre dos rivales, que es una buena noticia porque bueno, podría incluso tener ramificaciones positivas en un conflicto que lleva tantos años dando vueltas como es el de Yemen, ¿verdad, Fabio? Que aquí hemos tratado varias Así es. veces, pero que en 2023 sigue estando candente, ¿no? Así es, Yemen, otro de estos países que, bueno, son estos conflictos proxy, por así decirlo, entre estos dos rivales regionales. Los intentos diplomáticos de China, de Rusia, de Brasil, India, los BRICS, ¿no? Que parece que en el 24 también van a poner a Irán y Arabia Saudita en la misma mesa. Un desarrollo interesante a tener en cuenta aquí en 2024. Me parece que oficialmente los BRICS van a añadir a estos países nuevos en enero, así que algo que tendremos que tener en mente para el corto plazo. Y efectivamente, Nico, yo creo que esta relación entre los dos titanes del Medio Oriente Irán y Arabia Saudita, algo a tener en mente. Sin embargo, creo que podemos saltar ahora a otra región conflictiva, que es, bueno, Europa Oriental y el espacio postsoviético, que sé que no es un término que nos gusta mucho utilizar, pero que refleja toda esta zona de influencia que Rusia aparentemente dice tener, ¿no? Entonces empezamos con un audio de nuestro corresponsal allá en Ucrania, Oleksiy Otkil, todo el mundo lo conoce, y bueno, que nos diga él un poquito su review de este 2023. Hola a todos, bienvenidos al episodio resumen del año 2023 en Europa Oriental del Warrior Diplomacy. Soy Oleksiy, su corresponsal en esta región, y puedo decir que este año fue muy complicado para toda la región. La guerra en Armenia y Azerbaiyán llegó a su fin más o menos lógico. La guerra en Ucrania queda estallada. No Ucrania ni Rusia tienen avances, y lo que vemos sistemáticamente a lo largo de este año y los años anteriores es que Rusia pierde su influencia en la región. Por lo tanto, en 2024, obviamente, veremos más desarrollo de toda la situación, no solamente en Ucrania, sino en el Cáucaso y Asia Central. Yo creo que Oleksiy, pues de verdad nos refleja lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, ¿no? Este estancamiento de la contraofensiva ucraniana que no dio los resultados esperados, las líneas de combate no se han movido en mucho tiempo y pues todo indica también que a pesar de haber recibido ayuda occidental sustancial como distintos equipamientos militares, pues Ucrania no ha podido avanzar como se lo ha pedido y creo que en 2024 vamos a ver de verdad, pues esta, no quiero decir crisis política, pero esta batalla política para mantener la narrativa y mantener a los aliados bien puestos, algo que a mi parecer va a ser muy, muy, muy complicado para Zelensky. También hay elecciones en Ucrania, un desafío más a tener en cuenta, y bueno, las elecciones europeas, que también van a tener muchísima atención y es probable que los políticos no vayan a querer hacer decisiones que tengan coste político. Así que bueno, algo a tener en mente, la invasión a Ucrania ha sido de verdad esos momentos canónicos, bueno, que sí canónico, pero pivotales en la historia contemporánea, algo de verdad a tener en mente. Y bueno, si hablamos un poco también de lo ocurrido en Rusia, como tal y con todo el fiasco de Wagner y Prigozhin, con ese intento también de cambio de régimen que terminó en, como lo teníamos esperado, en su muerte, su asesinato, su caída de una ventana, pero esta vez no fue una ventana, fue su avión completo, algo también que creo que marcó mucho el verano, y bueno, yo esperaba que hubiera habido un cambio de régimen ahí, pero no creo que Prigozhin hubiera sido una mejor carta que tener ahí que Putin. En fin, saltamos de nuevo a lo que decía Oleksiy, y es el fin de Nagorno-Karabaj, este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que lleva ya también sus buenos años en el panorama. Y bueno, como lo hablamos también en el episodio aquí en War Diplomacy, Azerbaiyán se hizo con el control total de esta zona en una operación militar relámpago de menos de 24 horas. Armenia afirma que 42,000 personas de etnia armenia fueron desplazadas del enclave, lo que
pues da lugar a lo que ellos dicen que es limpieza étnica. A nuestro parecer lo ha sido. Y bueno, es otro conflicto que tampoco ha tenido la relevancia internacional que nos gustaría que tengan los titulares. Pero bueno, les invito a que escuchen ese episodio dedicado donde hablamos de ello. Y en general, Nico, yo creo que esto refleja pues esta pérdida, lo que dice Alexi, ¿no? Esta pérdida de influencia, de poderío que tenía Rusia en sus zonas vecinas, ¿no? En Kazajstán también el presidente de Kazajstán es más crítico con Rusia de lo que nunca ha sido. Y bueno, aquí yo creo que China tiene mucho que ganar, ¿no? Donde Rusia se retrocede, China puede avanzar con esos intereses económicos en Asia Central con su camino y ruta de la seda. Así que Nico, también creo que es una descripción muy material, muy por encima, pero muy difícil hablar de cada uno de estos temas a detalle. Pero así en términos generales, ¿cómo ves esta región? Pues lo veo, me ha parecido muy bueno el análisis que has ofrecido, Fabio, pero creo que sobre todo ofrece, como ha ofrecido muchas de las regiones que estamos viendo, una pista de ese cambio de paradigma, ¿no?, que estás viendo en las relaciones internacionales en los últimos años y que quizás sea el gran género olvidado, la gran estrella olvidada de ese Spotify Wrapped que estamos haciendo este año, ¿no? Que es que las relaciones internacionales globales parece que se están rigiendo cada vez más por una lógica de fuerza que hace unos años parecía impensable, en el sentido de que cada vez hay más países que ven factible la agresión militar como una forma de resolver sus problemas geopolíticos. El de Ucrania es el más evidente, como hemos comentado ya varias veces en episodios con Oleksi, pero este último que has comentado en Nagorno-Karabaj también es un ejemplo muy bueno, ¿no? Porque es un país con mucho más poder político y militar en la zona, como es Azerbaiyán, atacando a otro más pequeño, como es Armenia, que es donde saben que no va a funcionar esta lógica internacional de que el país agresor vaya a tener algún tipo luego de problema comercial, político, económico. No, simplemente hace algo sabiendo que tiene la fuerza para hacerlo, la comunidad internacional le condena de una forma, digamos, verbal, ¿no? En el sentido de decir, bueno, eso está mal, no puedes hacer esto, pero las consecuencias al final son limitadas, ¿no? Porque ningún país quiere enemistarse con Azerbaiyán, un país con unas reservas de materias primas, sobre todo de gas, bastante interesantes. Yo creo que estamos entrando de lleno igual en una nueva era de las relaciones internacionales donde la ley del más fuerte va a ser quizás la imperante, ¿no? Y esto a mí me parece que es algo que teníamos que comentar en este episodio porque ha sido un poco la tónica de 2023, ¿no? En muchos conflictos, Sí. esta ha sido un poco la lógica que opera detrás. Sí, Nico, estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, durante la Guerra Fría, ¿no? Con este sistema bipolar donde ambas potencias se nivelan un poco, es verdad que hubo muchísimos conflictos proxy por aquí, por acá y tal, pero en verdad estas dos potencias, quieren o no, se mantenían a la raja, ¿no? Y ahora yo creo que en el sistema multipolar que estamos viendo ahora, asociaciones de distintos países o distintos conflictos pueden cambiar este balance de general, ¿no? Y yo creo que es lo que hemos estado viendo. Conflicto en Ucrania, conflicto en Gaza, conflicto en Armenia, probablemente conflicto, bueno, no, esperemos que no, pero puede que haya un conflicto en Venezuela igualmente. Entonces, creo que estos dominós que estamos, de los que estamos hablando, uno más, puede de verdad tener una consecuencia internacional que hay que tener en cuenta, ¿no? Y creo que estos son desarrollos que hace 10 años, 15 años no teníamos previstos. Y sin embargo, aquí nos encontramos una vez más. Los Warriors, siempre tan positivos. En fin, Nico, yo creo que podemos saltar a la última región que vamos a analizar en este episodio y es Asia Oriental. Y para ello tenemos un audio de nuestro querido amigo del podcast y de también un podcast colega que es Punto de Vista. Les recomendamos mucho hablando también de Asia Central, del conflicto en Armenia. Tenemos un episodio colaborativo con ellos. Ahí también creo que tendrán el enlace en notas. Pero le hemos preguntado a John que nos hable sobre Asia, porque él de hecho hace una semana estuvo recorriendo países en la zona. Así que bueno. Y bien este año ha estado marcado por numerosos eventos inesperados en todo el mundo, la verdad es que el continente asiático ha sido una excepción a todo ello. No hemos visto grandes movimientos en el lejano oeste, sino más bien una continuidad y una profundización de las dinámicas que se venían arrastrando en la región. Por suerte, el hito más significativo no ha sido militar, y es que India superó a China en población, convirtiéndose así en el país más poblado del mundo, un dato que apunta bastante bien al momento demográfico que viven ambos países. China comenzó el año retirando sus últimas medidas de la política de cero COVID y volvía a fijar su atención en el exterior, continuando sus maniobras militares en el estrecho de Taiwán y con las tensionadas relaciones con Washington, que parece que acaban el año un poquito mejor de cómo lo comenzaron. Por otra parte, los reiterados lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte han continuado preocupando a Corea del Sur y Japón, dos países que continúan sus sendas carreras armamentísticas.
Y es que quizás esto sea lo más preocupante de todo, que no sucede nada, pero todos los actores regionales han multiplicado sus inversiones en defensa para lo que pueda pasar en un futuro próximo. Y en 2024, pues ojito Warriors porque se vienen elecciones presidenciales en Taiwán. Ahí es nada. Un saludo Warriors. ¿Cómo lo ves, Nico? ¿Cómo te queda el ojo? Pues se me queda un poco morado y efectivamente a ver qué pasa en esa región de la que igual hablamos demasiado poco en este podcast de Warriors Diplomacy para lo importante que es, ¿no? Yo creo que todo gira en torno a quizás una isla pequeña de la que nadie pensaría mucho si no fuera porque es Taiwán, ¿verdad, Fabio? Es cierto, ¿no? Estaba ayer viendo yo un video sobre la estrategia de defensa en Taiwán y cómo tienen que convertirse básicamente en un puercoespín, ¿no? Y eso es porque la amenaza de China de una invasión anfibia de China es latente y de hecho The Economist marca esta zona como la zona de tensión geopolítica más grande del mundo, donde puede que un conflicto entre las dos potencias internacionales estalle, ¿no? Y lo que dice John en el audio creo que es correcto, o sea, a lo mejor 2023 no vimos unos cambios sustanciales en la región, pero la agenda política tanto en India como en China, los dos gigantes no solamente de la región, sino del mundo, son ya muy interesantes a contemplar, ¿no? Y bueno, en el caso de China como tal, también hemos visto en 2023 purga política en la alta esfera del Partido Comunista Chino. Xi Jinping ha fortalecido su puño en el país y probablemente siga siendo el caso en los años a por venir. Es verdad que la situación económica en China ha dejado mucho que desear, ya no están creciendo con los porcentajes que solían hacerlo, algo que también tenemos que tener en cuenta. Y bueno, como lo decimos, los ejercicios militares de China en Taiwán y estas señales de advertencia, creo que son cosas que tenemos que tener en mente pensando en estas elecciones que se vienen. Pues creo igual que 2024 va a ser por fin el año de India, ¿no? Este país que este año que nos dejamos ha batido un récord histórico de nada más y nada menos que de habitantes, superando a China como país más poblado del mundo. Ahora tiene 1.425 millones de habitantes, ahora se dice poco, y tiene un presidente como Narendra Modi que lleva una década al mando ya y que cada vez tiene un nacionalismo de corte hindú cada vez más brutal, digamos, y que unos sueños de grandeza para su país con el crecimiento económico como guía, que pueden hacer que en las próximas décadas dejemos de pensar en China como la gran potencia regional y lo hagamos en India. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Por el momento, el país más poblado del mundo, eso sí, está dando pasos así agigantados a nivel económico, ha aterrizado en la Luna, ha celebrado como anfitrión la reunión de los líderes mundiales del G20 y además ha incluido varios bonos gubernamentales suyos dentro de mayores clasificaciones financieras del mundo. Entonces, ojo, porque India parece que es un país que está a punto de explotar en cuanto como potencia, digamos, no solo regional, sino mundial. Y bueno, habrá que ver hasta qué punto lo lastran como país problemas graves que tiene, como pueden ser la enorme desigualdad que sigue existiendo en ese país o los estragos que está haciendo ya el cambio climático Sí. en su territorio, pero yo creo que es un país al que deberíamos prestar atención en 2024 y tener el ojo puesto, como igual no lo hemos tenido en 2023. Estás en todo lo correcto, Nico. Es verdad que tenemos un episodio dedicado a la geopolítica de India, ¿no? Y como siempre se ha puesto en este camino medio entre grandes potencias internacionales, ¿no? De grupo de países no alineados. Y bueno, es verdad que ahora a lo mejor está tirando un poquito más hacia Occidente, pero sin perder ese pragmatismo. Entonces yo creo que Modi también es uno de esos líderes warriors pragmáticos que podríamos analizar un poco más en el podcast en español, porque ese episodio que hicimos fue en inglés. Sin embargo, Nico, otros 2, 3 países que creo que tenemos que tener en mente, claramente es Japón, claramente es Corea y bueno, Corea la buena y Corea la mala, ¿no? Así que creo que también estos son desarrollos interesantes regionales. Japón, bueno, hemos visto una tendencia también militarista, un país que también está despertando de ese shock post Segunda Guerra Mundial por la misma amenaza que China presenta, que Corea del Norte presenta, lanzando esos misiles al mar del norte de Japón, algo que también ha generado muchas tensiones con Corea del Sur. Parecía que en 2022, 2021 las tensiones entre Corea del Norte y del Sur estaban bajando un poco, los presidentes estaban dando la mano tal, pero bueno, creo que esta tendencia se ha roto completamente y esperemos que no vaya a más, porque el régimen de Kim Jong-un está intentando desarrollar misiles balísticos que puedan dar un ataque nuclear y creo que eso es algo que no nos hace falta en el mundo. ¿Cómo ves tú las cosas en esta zona, Nico?
Pues nada, yo creo que también que ahora mismo es un tema quizás que está un poco con sordina, ¿no? O sea, que no hemos escuchado mucho este 2023. Oímos regularmente las amenazas de Corea del Norte, incluso las pruebas, como bien dices, de misiles que van haciendo. Pero yo creo que ha sido uno de esas tensiones geopolíticas que ha estado un poquito en el asiento trasero el año pasado. Y yo creo que hace bien en quedarse ahí. No queremos, como bien dices, suficientes tensiones ahí ya en Asia como para añadir más. Pero yo creo que es una zona prácticamente congelada en el tiempo, ¿no? Es uno de los últimos vestigios de la Guerra Fría que queda, esa frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, y parece que por el momento y a corto medio plazo va a seguir así. Aunque bueno, esto es lo de siempre, que sabemos tan poco sobre Corea del Norte, sabemos tan poco sobre su situación política interna que quizás está a punto de colapsar y no lo sabemos. También puede estar más fuerte que nunca, pero eso es un misterio. Es una Así es. nación tan hermética, tan misteriosa que desde aquí, si ni siquiera las grandes agencias de inteligencia como la CIA saben exactamente qué está pasando en Corea del Norte, pues bueno, imagínate en Warrior Diplomacy. Bueno, Nico, uno nunca lo sabe, ¿eh? Corresponsal Corea del Norte, estilo espía, podría Se ser algo viene, se también, viene. se viene. Pero bueno, Nico, yo creo que en cuestión de temas para este año 2024 a explorar, definitivamente tenemos que hacer un episodio de India, de las tensiones en Corea, El Salvador y Bukele, creo que también es un tema que me encantaría explorar. Y bueno, igualmente, entre Armenia y Azerbaiyán hay otro corredor que podría ser otra zona de conflicto, seguir dándole seguimiento a lo que ocurre en Ucrania, en Gaza, creo que son también cosas a tener. Como bien has comentado, hay un sitio más que yo creo que tendremos que tener en mente, que es esa zona de latinoamericana entre Guayana y Venezuela. Habrá que ver qué nos puede deparar ese nuevo frente que se ha abierto inesperado para muchos, ese nuevo frente que se ha abierto en Sudamérica y del que estaremos muy atentos en 2024. Pero bueno, también yo creo que es importante preguntarle a los oyentes, a los que hayan llegado hasta el final de este episodio de repasos, si ellos echan algo en falta, si creen que hemos olvidado algún conflicto aún más olvidado que el de Sudán, por ejemplo, Sí. y que nos lo recuerden en comentarios, que nos escriban, que nos griten, que nos manden una carta bomba, no, por favor, porque somos gente de paz, pero por favor no dudéis en indicarlos, que siempre aprendemos de vosotros también. Estoy de acuerdo, Nico. Yo creo que con esto concluimos no solamente este episodio y este wrap-up, lo hacemos debajo de una hora, algo, yo creo que, Nico, mis respetos, o sea, resumir todo lo que pasó en un año en el mundo en geopolítica en menos de una hora, con la ayuda, es verdad, de nuestros increíbles cameos que hemos tenido, pero bueno, no ha sido tarea sencilla, Nico, y bueno, también agradecerte por tu tiempo, por tu dedicación, no solamente para recopilar toda esta información para este episodio, sino en todo el año, todos estos 2 años que nos has acompañado aquí en el podcast. Agradecer a los oyentes también por una temporada más, permitirnos, ¿no?, entrar a sus listas de reproducción, a su vida y pues escuchar nuestras opiniones, que les damos la chapa cada semana y se agradece mucho que estén aquí en el proyecto con nosotros. Y como bien dice Nico, bueno, oye, en Spotify tienen ahí unas encuestas pues para votar quién ha sido, ustedes consideran, este Warrior del año, este político que ha tenido más influencia o más cambios para su respectiva región. Y bueno, pues también si tienen algún comentario, algún episodio que les gustaría que toquemos, algún tema como tal, por favor escríbanos en redes tal. Nico, siento que igual podríamos hacer un par de Instagram Lives para tener ahí un par de conversaciones con la gente que nos sigue y bueno, ¿no?, tener más vías para comunicarnos con nuestras audiencias este año que viene. Efectivamente, eso seguiremos innovando, seguiremos buscando fórmulas para estar más cerca y bueno, para ayudarte a despertar el Warrior que llevas dentro también en 2024. Un abrazo a todos.